Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es uno de los líderes más caracterizados y determinantes del Partido Conservador en el Congreso. Abogado de la Universidad de Medellín, especializado en estudios políticos de la Pontificia Universidad Bolivariana. Político de raza y antioqueño de pura cepa. Pertenece a la Comisión Segunda del Senado. Es un defensor del medio ambiente y del uso de las energías limpias. Tiene 43 años. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Juan Diego Gómez. Hombre, muchas gracias. Un placer compartir con todos ustedes, con los televidentes y, por supuesto, estar aquí para debatir los temas de coyuntura y todos los temas de actualidad del país. Líder por naturaleza, conservador por ancestro y convicción. Así es. Hoy en día lideramos un movimiento a nivel nacional que se llama Conservadores de Vida, que tiene tres pilares fundamentales: la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente y la defensa de la familia, que busca refrescar las tesis del Partido Conservador y que busca también hacer un partido conservador más amable, más cercano a los ciudadanos, más asequible y más entendible para las personas. ¿Se hunde sus raíces ese conservatismo en las políticas y en la ideología de J. Emilio Valderrama, por ejemplo, que fue el jefe del progresismo conservador en Antioquia? Claro que sí, un tema ancestral. Mi abuelo, mis tíos, mi papá, mi mamá fueron personas muy afines a la política, muy cercanas, y obviamente ahí uno iba heredando. Pero mi conservatismo es un conservatismo que se diferencia de muchos y es un conservatismo sin radicalismos, es un conservatismo tranquilo, un conservatismo de argumentos, un conservatismo de debate, de disenso, que busca encontrar más decisiones pragmáticas que solucionen problemas que la defensa, la doctrina simplemente. Líder desde la universidad. Sí, efectivamente fui líder estudiantil, líder juvenil, líder político en el Santuario de Antioquia. Llegué a ser fundador del Consejo Municipal de la Juventud. Luego fui presidente del directorio conservador del municipio, un municipio muy conservador, una de las mecas del conservatismo en Antioquia y en el país. Y de ahí llegué a liderar las nuevas generaciones del Partido Conservador en Antioquia y luego pasé a ser diputado. Diputado por varios periodos y luego salta al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes. Así fue. En el año 2003 me presenté a la Asamblea Departamental, salí elegido para el periodo 2004-2007, luego repetí mi aspiración y en la mitad del periodo renuncié para presentarme a la Cámara en el 2010, donde fui elegido también con una votación muy significativa, y desde allí, desde la Asamblea, empecé a trabajar en temas de generación de empleo, proyectos productivos y minería y medio ambiente. Luego llego al Congreso de la República, a la Cámara, participo en la Comisión Quinta, de la cual fui presidente, y luego paso al Senado de la República, también a la Comisión Quinta. Actualmente fui reelegido el último periodo también, 2018-2022, pero ahora hago parte de la Comisión Segunda, de la Comisión Legal de Cuentas y de la Comisión Legal de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. ¿No ha sufrido el impacto de la derrota en su carrera política? Afortunadamente no, Dios nos ha cuidado y los ciudadanos nos han acompañado y nos han apoyado siempre en una carrera ascendente, siempre aumentando el respaldo de los ciudadanos y hoy liderando, como les decía, ese movimiento Conservadores de Vida que cuenta con 4 diputados, 2 concejales de la ciudad de Medellín, 2 concejales de la ciudad de Bogotá, en fin, un trabajo bien interesante con unos grupos de jóvenes, unos grupos ambientalistas y unos grupos de defensores de animales en todo el territorio nacional, con lo que buscamos de verdad poder dejar por este paso en el Congreso una huella en la protección animal, en legislación para esto, una huella en materia ambiental, en el aprovechamiento de los residuos sólidos, en la implementación de las energías renovables. Desde el año 2014 aproximadamente tuvimos la oportunidad de liderar la Ley 1715 de las energías renovables en la Cámara de Representantes y hoy pues ya eso ha sido una realidad, ya se ha convertido en toda una realidad a través de esa subasta de cargo por confiabilidad de energías renovables que ha presentado recientemente el Ministerio de Minas. Desde su llegada al Congreso de la República, al Senado particularmente, Juan Diego Gómez ha sido una figura relevante, un protagonista de los más recientes hechos políticos. Es sin duda un senador de mucho peso. También fue en algún momento un hombre de muchos kilos. Sí, ahora soy un hombre de mucho peso, casi 100 kilos de conocimiento. Pero sí, en el pasado tuve una condición de haber pesado 130 kilos, luego tuve una cirugía
y a través de eso tuve una experiencia de vida muy importante que me cambió completamente el sentido de lo que significa la vida, el servicio a la comunidad, el trabajo por las personas, y eso hizo que cambiara completamente mi visión y me ha permitido tener grandes conocimientos y grandes experiencias para el trabajo en el Congreso. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Se vio al borde de la muerte? Sí, estuve entre la vida y la muerte por un periodo aproximadamente de un año, una hospitalización de 9 meses, una incapacidad de 18 meses, y pues me aplicaron, llegamos a un punto tan crítico que me aplicaron la unción de los enfermos en 4 oportunidades, casi que estaba más del otro lado que este mundo, y eso, pues la verdad, fue una experiencia de vida y una enseñanza enorme para mi trabajo. Bueno, y cadáver político nunca ha sido, ni lo va a ser, por lo que estamos viendo. ¿Usted tiene hoy día ya una figura de deportista? ¿Practica algún deporte? No, la verdad he estado en el ciclismo, he estado en un poco practicando algunos deportes, pero el trabajo hoy en día no me lo permite. Yo creo que es un poco de indisciplina, hay que corregir eso, pero habrá que buscar el espacio, hay que buscar el tiempo para poder implementar estas actividades. Sin embargo, creo que hoy pues hay unos grandes compromisos con el Congreso, unos grandes compromisos con el país, y hay que trabajar en los dos frentes, un poco en ese tema profesional de ser un congresista responsable y trabajando en esos temas que nos preocupan, pero también hay que cuidar mucho la parte personal, hay que cuidar el cuerpo y hay que implementar rápidamente esto, pero hasta hoy no lo he hecho. Vocación de poder desde siempre. ¿Un objetivo, una meta? No, la verdad me ha gustado mucho la política por avanzar en procesos, hacer procesos de transformación. He liderado muchísimos proyectos de vivienda, proyectos productivos, proyectos de inversión en las comunidades, y casi que poder llegar a iniciar los proyectos de cero con las comunidades cuando tienen la problemática, sentarse a hacer las mesas de diagnóstico, luego hacer las mesas de gestión y finalmente lograr ver esas inversiones del Estado en los territorios o ver la gente empleada o ver la gente con su vivienda, produce una gran satisfacción, que creo que va más allá de la vocación de poder, simplemente es sí vocación de poder, pero para poder transformar y para poder generar procesos en comunidades. Otra obsesión suya es el estudio. Miramos en su hoja de vida que usted está estudiando permanentemente. Sí, efectivamente, he cursado varias especializaciones, una maestría en el pasado, y actualmente estoy cursando una maestría también en la Universidad Nacional, en la Escuela de Minas, una maestría en recursos minerales, con lo que creemos podemos trabajar de una manera tranquila y serena desde el sector ambiental para mirar la industria extractiva de manera amigable. Colombia es un país de una gran vocación minera, más que agropecuaria, y esas discusiones extremistas que a veces se dan entre si la competencia es el agua y la minería, o si los recursos naturales y la minería, o si la tranquilidad de los ciudadanos y la minería, creo que son mal enfocadas, son más con una visión política que con una visión pragmática. Colombia tiene una gran vocación minera, y esos minerales representan una riqueza que Colombia necesita en materia de regalías, generación de empleo e impuestos, y creo que es un elemento que no podríamos desconocer. Si logramos hacer una gran concertación en nuestro país, en el que definamos unas líneas rojas donde de ninguna manera, por ningún motivo, ni páramos, ni humedales, ni ecosistemas estratégicos se puedan tocar por la industria extractiva, creo que tendríamos un primer gran acuerdo en el que todos los ciudadanos estaríamos de acuerdo. Y luego analizar en casos particulares cada condición. Ejemplo, cuidar el paisaje cafetero, necesario, pero revisar también los métodos extractivos con tecnologías, métodos subterráneos, métodos sostenibles, minería bien hecha, buenas prácticas mineras que nos permitan aprovechar esos recursos naturales sin que eso compita ni con la vida, ni con el agua, ni con los recursos naturales, y mucho menos con el paisaje. Aspectos fundamentales de la vida y la formación profesional e intelectual del senador Juan Diego Gómez. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para conocer el legislador. Juan Diego Gómez. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Colombia, país marítimo.
El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Con el aporte del gremio marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha, significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. Te la compro. ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. Ay. La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y ya ha entregado más de 50.000 títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Juan Diego Gómez, antioqueño, conservador. Vamos a la coyuntura. Usted es líder en Colombia, y lo dijimos, de conservadores de vida. ¿Está adecuadamente incluida la preservación del medio ambiente en el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, claro que sí. Logramos incluir algunos elementos sobre la política animalista, sobre la deforestación y sobre el aprovechamiento energético de los residuos sólidos. Sin embargo, digamos que, y esto es muy importante planteárselo a los ciudadanos, es que el plan de desarrollo no es, como lo piensan muchas personas, como un árbol de Navidad, donde uno pone bolitas, palitos, arbolitos y una serie de adornos, sino que deberían ser unas líneas gruesas sobre las cuales desarrollemos no solo la legislación en este periodo, sino que el gobierno defina también una serie de acciones y de estrategias para la inversión social. De esta manera creemos que simplemente con dejar enunciados los elementos principales nos da una carta de navegación para poder desarrollar la legislación. Una de ellas, que creo que es la más importante en el caso nuestro, tiene que ver con la política animalista, y otra tiene que ver con el Sistema Nacional de Aprovechamiento Energético de los Residuos Sólidos y planes de postconsumo, es decir, productos que tienen responsabilidad extendida del fabricante, cómo se generan los sistemas de gestión de los mismos y cómo a través de ellos se plantea que un costo que internaliza el productor se pueda trasladar a quien lo dispone finalmente. Y esto creo que va a ser una revolución completa en Colombia, donde vamos a tener una de las legislaciones más avanzadas en el mundo. Hablábamos de la protección de los animales a través de un SOAT, de la adjudicación de baldíos y de la reforma a las leyes que rigen las corporaciones regionales. ¿Son proyectos suyos? ¿Los podemos enumerar? Claro que sí, venimos trabajando, pues en este periodo hemos planteado y presentado con conservadores de vida, liderados por el representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry, y yo, más de 20 proyectos de ley. Pero por resaltar, creería que el SOAT para los animales es uno de ellos muy importante, que busca que cuando un animal
doméstico o silvestre se ve involucrado en un accidente de tránsito, tenga una especie de recursos para ser atendido en hospitales públicos o privados y no tenga que quedar expósito o abandonado en las vías, porque esto es muy lamentable. Sobre eso hemos tenido grandes discusiones con Fasecolda, que es la agremiación de las aseguradoras, con las aseguradoras y con algunas autoridades del Ministerio de Transporte, donde debemos establecer unos controles muy severos para evitar que se abra una compuerta para posibles fraudes. Un segundo elemento que tiene que ver con la adjudicación de baldíos y es la creación de toda una política nacional de adjudicación de baldíos a personas en condición de vulnerabilidad, madres cabeza de familia y otras personas en condición de vulnerabilidad. Y en esto hemos venido trabajando con un grupo investigador de la Universidad de los Andes que nos apoya y nos ha acompañado en esta materia. Y un tercer elemento que toca todas las regiones y que toca también el interés nacional tiene que ver con la reforma a la Ley 99 del 93 en lo que tiene que ver con la gobernanza de las corporaciones autónomas regionales. Todos los gobiernos, los últimos 4 gobiernos, han tenido el interés de modificar esta ley. Sin embargo, cuando llegamos allí, hay elementos de la misma que requieren consulta previa, como la participación de las comunidades étnicas, indígenas o afrodescendientes, y otra que tiene que ver con una protección internacional de derechos humanos en términos de participación de las comunidades allí en la toma de las decisiones. De esta manera buscamos que con este proyecto podamos trabar la discusión con el proyecto que ha presentado el gobierno, acumular los proyectos y abrir la discusión para socializarlo a través de foros y audiencias públicas en todo el territorio nacional, porque este tema de las CAR es un tema sui generis, es un tema que a veces la autonomía se ha confundido con independencia del Sistema Nacional Ambiental, y buscamos a través de la misma que se integren los trámites y los términos de la misma, se integre también la autoridad del Sistema Nacional Ambiental y que el Ministerio sea quien rige esa política ambiental, y buscamos que no se limite la participación de las comunidades indígenas y mucho menos la participación ciudadana dentro de esos mismos consejos directivos. Hay un proyecto suyo sobre adaptación al cambio climático. Sí, es correcto, venimos trabajando un proyecto de ley de adaptación al cambio climático con el acompañamiento de 3 grupos ambientalistas. Uno de ellos, un grupo de parlamentarios ambientalistas, que es el ICCF, International Caucus Conservation Foundation, que precisamente el día de mañana tenemos un gran evento de talla internacional con congresistas de México, Perú, Brasil, Argentina y Colombia, acá en el Congreso de la República. Tenemos la participación también de GLOB International, que es un grupo internacional de 85 países, congresistas de 85 países en materia ambiental. Del cual usted es vicepresidente. Correcto. Y tenemos también el Foro de Soluciones Climáticas, que lo acabamos de crear en Colombia y el cual también tengo el honor de liderar para trabajar en ese proyecto de ley de adaptación al cambio climático que busca cómo generar elementos y políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, entendiendo que Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad a estos efectos. Los ambientalistas han puesto el grito en el cielo por la inclusión del fracking en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es un tema bien fuerte, es un tema difícil de manejar, pero es un tema sobre el cual tenemos que plantear desde 2 puntos de vista. El punto de vista ambiental, entendido como las líneas rojas que mencioné al principio del programa, y es decir, dónde se podría y dónde no se podría hacer. Y ahí tenemos que definirlo claramente. Zonas de protección, zonas de páramos y humedales y ecosistemas estratégicos. Y ahí por ningún motivo se podría hacer. Y la otra visión que tenemos es lo que tiene que ver con la soberanía energética del país. Colombia es un país que no tiene suficientes reservas de petróleo y gas y sobre el cual podríamos trabajar en triplicar las reservas de uno de estos hidrocarburos y en quintuplicar las reservas del otro. Y ahí vale la pena abrir la discusión, pero creo que ese será un tema que lo tendrá que presentar y discutir el gobierno nacional. Ese no es un tema del Congreso propiamente, así aquí tengamos que debatir los argumentos, los elementos, pero creo que lo mejor que podemos hacer en eso es no fijar posiciones extremas y abrir la discusión para ver cómo balanceamos este asunto. Un proyecto sobre jubilaciones. Venimos trabajando también en un proyecto de pensiones. Por fortuna logramos, en compañía de un grupo de representantes a la Cámara y senadores, que en el plan de desarrollo se eliminaran 6 artículos que tocaban las pensiones, que tenían que ver con distintos elementos de pensiones. Desde la Comisión de Derechos Humanos logramos, a través de una audiencia pública, convocar a todos los actores, sindicatos, fondos de empleados, fondos de pensiones,
para participar en la misma. Al final de esta, presentamos una proposición de toda la Comisión de Derechos Humanos solicitando, primero, que esa Comisión de Derechos Humanos participe en la Mesa Técnica de Protección a la Vejez, y segundo, solicitando que todos los artículos de pensiones fueran eliminados del Plan Nacional de Desarrollo y fueran llevados a esa mesa técnica para abordar el tema como debe ser. No permitir una reforma pensional por la puerta de atrás en el Plan de Desarrollo, sino que avancemos en un tema de reforma pensional integral que garantice la pensión básica vitalicia, que es lo que más nos interesa, y que garantice también que los subsidios del Estado estén dirigidos a personas de ingresos menores a 4 salarios mínimos, que es donde debería estar esa gran línea o ese primer pilar, como lo han denominado recientemente, de ciudadanos que tengan esos ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Perfil legislativo del senador Juan Diego Gómez. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro segmento final para hablar de la coyuntura política. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Con TDT no me vuelvo a perder mis partidos favoritos. Aquí yendo al trabajo, en el parque o a la hora del almuerzo. Pero escuchen esto, sin consumir datos. ¿Ah? Porque no es internet. Que me pregunten cómo va el partido. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Juan Diego Gómez y la coyuntura política, las objeciones a la ley de estructuración de la Justicia Especial para la Paz, ¿las compartió siempre el partido? El partido apoyó al gobierno como partido de gobierno en la presentación de las objeciones. Sin embargo, después de 6 semanas de discusión sin solución en el Senado de la República, decidió el Partido Conservador realizar una proposición con otros partidos de centro, con Cambio Radical, Partido Liberal y el Partido de la U, presentaron una proposición para que el presidente del Senado le diera trámite constitucional a las mismas y enviarlas a la Corte Constitucional, que sea ella quien se pronuncie sobre
el trámite y por supuesto sobre el fondo, sobre lo sustancial de las objeciones. Lo que entendemos es que el gobierno tenía algunas observaciones, pero la discusión en el Senado llegó a unos niveles de polarización y de agresividad que pensamos que lo mejor era superar la discusión y enviarle un mensaje al país, y es que vamos a terminar con esa discusión de los del sí y los del no. Eso es toda una guerra que no le hace bien al país y que tiene atascada la agenda legislativa. Si usted lo recuerda, y los televidentes también, desde noviembre del año 2016 o desde octubre del 2016, cuando se aprobó la ley estatutaria de la JEP, la agenda legislativa se paralizó. Tanto la agenda final del gobierno anterior de Juan Manuel Santos como la agenda inicial del presidente Iván Duque. De manera que hoy lo que el país necesita es que este Congreso, los partidos políticos con responsabilidad, se ocupen de los problemas ciudadanos, de la lucha contra el narcotráfico, que es nuestro enemigo común, de la informalidad, de las economías ilegales, de la seguridad, de la confianza inversionista y de la generación de empleo. Y creemos que allí debemos desatar esa agenda y precisamente esa proposición con los partidos mayoritarios en el Congreso de la República le han enviado un mensaje al presidente para que podamos avanzar en una concertación de qué temas quiere incluir él en su agenda, de sus promesas de campaña y del trabajo con el que consiguió la presidencia, y qué temas se deberán discutir con los distintos partidos y movimientos políticos para que podamos trabajar en esa agenda que quiere Colombia, la agenda que preocupa a los ciudadanos verdaderamente. Dos grandes reformas, la reforma a la justicia, la reforma política, también están paralizadas. Yo creo que las dos van a terminar hundiéndose. Por el trámite hoy veo que no hay el tiempo suficiente para que alcancen a dar la siguiente vuelta en las plenarias, y creo que lo que tiene que ver con la reforma a la justicia empezó muy mal, desde el liderazgo mismo de la ministra, de la doctora Borrero, y el de la reforma política, creo que cambiar las reglas de juego cuando ya ha empezado el partido le hace mucho daño al país, de manera que acudiendo y recogiendo las inquietudes de la MOE, recogiendo también algunas inquietudes de demócratas y organizaciones sociales, lo más lógico sería hundir o retirar esa reforma política y avanzar el próximo año, que no tenemos la presión de una elección sobre la marcha, para hacer una reforma política que le sirva al país y que verdaderamente elimine los vicios de corrupción y los vicios políticos, o por lo menos parcialmente los vicios políticos que podamos suprimir desde allí, desde la ley. ¿No reconoce usted una crisis en los partidos de la coalición de gobierno? ¿Crisis en qué aspecto? ¿No hay aceleración a los proyectos y a las que propone el gobierno Duque? Yo no lo diría como una crisis de los partidos. Lo que creo es que hay un gabinete que no está preparado para estos retos. Hay un gabinete que no entiende el lenguaje del Congreso, y hay un gabinete muy técnico, con muchos conocimientos, con mucha idoneidad, pero que probablemente no tiene el liderazgo ni la capacidad que ha tenido el presidente. Y en eso sí creo que el mensaje es contundente. El presidente deberá dar un giro en su gabinete y deberá enviar un mensaje a los ciudadanos de tranquilidad. Un gabinete que sea capaz de ponerse la camiseta, de liderar los proyectos y de sacarlos adelante en el Congreso de la República, como funciona un gabinete de verdad cuando tiene un presidente con las calidades humanas y con las calidades intelectuales que tiene Iván Duque. ¿Pero eso no implica darle representación a los partidos políticos en ese gabinete? Podría ser, pero no existe una fórmula real. Si hay un liderazgo del presidente, si hay una fortaleza del presidente, un presidente bien intencionado, un presidente capaz, un presidente con decisión, lo que creo es que antes que la representación política lo que necesita es un equipo comprometido, que sea capaz de sudar la camiseta, que sea capaz de salir a los medios de comunicación todas las mañanas a poner la cara y a defender un plan de desarrollo y una propuesta de gobierno. Y luego, seguramente, habrá que buscar entendimiento con los partidos en lo que tiene que ver con las políticas. Sin entrar al menudeo y sin entrar al clientelismo, es posible que los partidos liberal, conservador, la U, Cambio Radical, tengan políticas en distintas materias que se podrán liderar si el presidente bien lo tiene desde su arbitrariedad, desde la facultad discrecional que tiene en tomar esas decisiones, puede abrir ese compás y generar un entendimiento mayor y un consenso mayor para sacar adelante las reformas que necesita el país. ¿Cómo califica usted el gobierno Duque 8 meses después, de 1 a 10? El presidente lo calificaría en 9, el equipo de gobierno por debajo de 5. ¿Está este Congreso legislando para la reconstrucción de Colombia? Pues la verdad es que hoy no tenemos elementos para
para legislar. Hay un liderazgo que se ha ido perdiendo por parte de los ministros y las iniciativas que buscan la reconstrucción del país, que buscan la reconciliación del país, que es muy importante en momentos de polarización tan alta y de agresividad tan alta entre los ciudadanos. Creo que es el gobierno quien tiene que llevar ese liderazgo, pero sí encuentro que hay un Congreso dispuesto a reconstruir a Colombia. ¿Y el Partido Conservador dispuesto a aceptar cualquier decisión que tome la Corte Constitucional en torno a las objeciones presidenciales? Claro que sí, el Partido Conservador es un partido que defiende la institucionalidad, es un partido que defiende la democracia y el Estado social de derecho, y la decisión que tome la Corte Constitucional la va a respaldar nuestro partido. Muchísimas gracias, doctor Juan Diego Gómez, por su presencia en este programa. Bueno, a usted muchísimas gracias y a todos los televidentes. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.